Muy buenas, bienvenidos a su curso de matemáticas básicas para problemas químicos a través de Python. Ahora vamos a empezar con las funciones trigonométricas. Ese es nuestro capítulo en esta ocasión. ¿Conocen las funciones trigonométricas? Han oído hablar de ellas todo el tiempo. Las vamos a volver a presentar y las vamos a presentar con una historia que empieza a través de la definición de una escalera. Lo que nos interesa es definir una escalera, una rampa mejor, sería una buena idea. Los ciclistas le saben a eso y van ahí subiendo en una montaña y miden la inclinación de la montaña. Dicen que si suben al 10%, al 14%, lo más duro en el Tour de France, etc. Algo así queremos nosotros. Queremos una rampa que nos diga cuánto sube eso y la medida que vamos a escoger es cuántos pasos tenemos que dar sobre la rampa. Son pasos. Y cuando acabamos de dar esos pasos, cuánto subimos verticalmente. Esas son las medidas que vamos a tomar. Aquí hay ejemplos de que podemos subir dando un cierto número de pasos, un cierto número de altura, etcétera. Pero eso lo vamos a cuantificar y lo vamos a tomar en cuenta numéricamente, ¿no? Entonces aquí en el dibujo hay un ejemplo de dos escaleras, una que dando 10 pasos subimos 6, esa es una. Otra que dando 10 pasos subimos solamente 3 pasos. Obviamente el ángulo de inclinación de esa escalera es distinto y eso es lo que vamos a medir a través de estas funciones trigonométricas. La primera idea, lo saben ustedes muy bien, es que vamos a definir el seno como el número de pasos que subimos, el número de pasos verticales, la subida vertical, entre el número de pasos caminados. Esto, y ya, es el asunto. Un primer resultado es que obviamente subir por esa escalera no cambia el ángulo, porque como dice aquí, nótese el hecho de que, como vimos, la relación es lineal. O sea que si caminamos el doble, subimos el doble, pero la relación de cuánto subimos por cuánto caminamos sigue siendo la misma como se revela en esta álgebra elemental, ¿no? Entonces así es como vamos a definir el seno. El cociente depende del ángulo de inclinación de la escalera, es función del ángulo. Así en vez de llamar S, como le habíamos puesto antes, le vamos a llamar seno de phi. Y ese es el ángulo de la escalera, de la rampa que estamos viendo. Y pues técnicamente lo definimos así, ¿no? Ya nos olvidamos de los pasos, técnicamente lo definimos así. Nos referimos, el ángulo que va a determinar esa subida es este de aquí, este va a ser el ángulo phi. Lo que subimos es la vertical, le llevamos ya aquí, lo que caminamos es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Aquí ya recordamos esas definiciones. Este es un triángulo rectángulo, este ángulo es recto obviamente y estamos midiendo como nos acostumbran definir en las clases el cateto opuesto al ángulo del que estamos hablando, esta Y, que es el cateto opuesto a este ángulo, el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Y esa va a ser la definición de este asunto. Perfecto. Aquí hay varios ejemplos en esta gráfica. Un conjunto de escaleras. Dice, todas son de tamaño 1. La longitud está en la hipotenusa. Todas las vamos a poner ahí de tamaño 1. Y ahí escogimos algunas para representar 5, 10, 20, 30, 45 grados, etc. El seno, como estamos diciendo entonces, la relación entre lo subido y 1, que es lo caminado en este caso de esta escalera de una sola, de una hipotenusa de tamaño 1, ¿no? Sale. Y aquí hay algunos números del resultado de esa cosa. Esta es la tabla de valores de esa función como función de distintos ángulos. Aquí están escogidos algunos y pues podemos ver ahí algunos de los valores. En el pasado, bueno, típicamente uno, o al menos yo, pues, me aprendí algunos de estos valores de memoria, ¿no? Por ejemplo, saber el seno de 0 siempre es muy importante. Uno camina todo lo que quiere y si va por una rampa plana no sube nada, ¿no? La de 45 grados es una famosa, porque sube uno lo mismo,
Sube no lo mismo que lo que recorre horizontalmente, seno y coseno son iguales. La de 30 grados es también famosa, la de 60 grados, la de 90. Y las otras, pues, alguien se las aprende, alguien no, pero pues tiene uno la noción de eso que le permite, pues, recordar siempre cómo es una gráfica de la función seno de phi como función del ángulo, ¿no? Empieza en 0, sube a 1, baja a -1 y regresa a 0. Y eso lo logra cuando phi recorre los 360 grados. Entonces estos van a ser la mitad, 180, esta mitad que corresponde al máximo es 90, etcétera, ¿no? Esas cosas quizás las recuerden ustedes. Y esto se repite conforme le vamos dando vuelta a ese ángulo, porque repetir el ángulo pues es regresar a lo que ya habíamos estudiado. Sale muy bien, esto es lo que estamos haciendo con esta función trigonométrica, así la definimos formalmente, ¿no? El coseno, pues lo hacemos de la misma forma, de una manera semejante. Ahora no vamos a preguntarnos cuánto subimos, entre cuánto caminamos, sino cuánto avanzamos horizontalmente entre cuánto caminamos. La sombra de esa rampa, digamos, en el piso, ¿no? Esa sería quizá una forma de medirla. Otra vez tenemos el triángulo rectángulo y ahora lo que nos interesa, tenemos el ángulo de ese triángulo rectángulo y ahora lo que nos interesa es el cateto adyacente, el adyacente al ángulo, el que está a un lado del ángulo entre la hipotenusa. Y esa es la relación que estamos haciendo, y de nuevo va a ser lineal. Y va a tener los valores pues que vayamos ahí juntando conforme variemos ese tamaño. Aquí está la gráfica del coseno, ¿no? Eso también conviene pues recordar. Habíamos dicho, mencionamos, ¿verdad? Que para 45 grados esto vale 0.7071 y vale lo mismo que el seno, ¿verdad? Habíamos dicho. También conviene recordar la de 30 grados, la de 45, la de 60 grados, etcétera, ¿no? Sale. Vamos a definir las unidades para medir los ángulos, porque las unidades que estamos usando son un poco arbitrarias. Esa idea de que un ángulo recto valga 90 grados es un poco arbitrario. Tenemos unidades naturales mucho más inteligentes para hacer esto. Ya la saben ustedes, son los radianes. La idea viene de la siguiente deducción. Piensen ustedes lo que está aquí en estos círculos. Aquí tengo 3 círculos, uno de radio 1, otro de radio 2 y otro de radio 3. Tengo uno de radio 1, uno de radio 2 y uno de radio 3. El de radio 1, fíjense que para los 3 voy a definir un ángulo. Aquí está definido por estas líneas rectas, está definido un ángulo. Y eso lo que hace, a su vez, dado el círculo que escogí, es definir una cosa que llamamos una cuerda. Este tamaño, el que va desde el primero de los ejes al segundo, este tamaño es la cuerda definida por ese ángulo para ese círculo. Lo interesante, y es lo que vamos a utilizar como base de este asunto, es que para este otro círculo, la cuerda correspondiente al mismo ángulo, dado que el nuevo círculo es 3 veces, con un radio 3 veces mayor que el original, esta cuerda es 3 veces mayor que la cuerda original. Quiere decir que dado el ángulo, la cuerda, el tamaño de la cuerda, vamos a decirle que es el tamaño de la cuerda es proporcional al ángulo por el radio. Eso es lo que demostramos aquí, lo que encontramos aquí es un hallazgo muy, muy viejo, lo sabemos, y decimos, ¿qué podemos hacer con eso? Pues vamos a preguntarnos cuál sería la constante de proporcionalidad que hace una igualdad esta relación entre el producto radio y ángulo con la longitud de la cuerda. Y para saber esa constante proporcional simplemente pensamos, bueno, a ver, espérenme, ¿qué tal si el ángulo fuera 360 grados? Si fuera 360 grados, cubrimos el círculo completo y la cuerda se vuelve igual al perímetro. Pero el perímetro, o sea, esta KR phi, cuando phi es 360 grados,
El perímetro lo conocemos. Ese perímetro es 2pi veces el radio. En esta igualdad se cancela el radio porque es independiente del tamaño del radio. Esta relación, la constante de proporcional va a ser independiente del radio y la podemos despejar de aquí para obtener que es 2pi entre 360 grados. Y encontramos lo que estábamos buscando. Si consideramos una constante de proporcionalidad que relaciona 360 grados con 2pi, tenemos una otra forma de medir esos 360 grados. 2pi equivalen a los 360 grados. Y eso es lo que vamos a hacer y con eso vamos a trabajar. De esa manera definimos las unidades de radianes y todo el tiempo vamos a estarnos refiriendo a esos radianes. La constante en ese caso, que era 360 entre 2pi, esa era la constante. Si decimos que 2pi equivale a 360 grados, decimos que esto vale 1. Y entonces esta cuerda, la longitud de la cuerda es r por el ángulo. Esto en radianes. Y de ahí vienen estas unidades y son con las que vamos a trabajar normalmente. Fíjense, en este ejemplo hay aquí algunos valores de esos radianes, de esas unidades en radianes, y el valor del seno, como una de las variables que hemos estado utilizando para esos casos. Por ejemplo, pi sextos es una que ya habíamos encontrado, era la que correspondía a 30 grados, ¿no? Pi tercios es la que correspondía a 60 grados, pi cuartos es la que correspondía a 45 grados, etc. Y esas van a ser las unidades en las que vamos a trabajar, porque van a ser las unidades naturales con las que trabajamos. Correcto. Sale. Una cosa más en esta presentación es, ok, ya tenemos una forma de calcular senos y cosenos. Ya sabemos cómo se definen, ya sabemos que no importa el tamaño de la rampa por la que estemos caminando, siempre que tengamos un cierto ángulo, vamos a tener que medir cuánto caminamos, medimos cuánto subimos para el seno, cuánto reflejamos en el piso para el coseno y podemos hacer el cálculo. Y pues si los vamos calculando, quizá podamos hacer una tabla. De hecho, históricamente eso fue lo que se construyeron. Se medían estas cosas para distintos ángulos. Se medía lo que ahora ya sabemos que es cateto opuesto, tamaño de la hipotenusa. Se hacía el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y aquí para distintos ángulos teníamos el valor del seno. Y guardábamos estos datos. La pregunta es, ¿qué pasa si queremos un ángulo ahí medio raro? ¿Vamos a ir a medir esa cantidad? Resulta que hay unas fórmulas mágicas para calcularlo. Esas fórmulas mágicas, para la gente que sabe un poco más de matemáticas, pues no son más que las series de Taylor, pero vamos a verlas más adelante, los detalles. Fórmulas mágicas son muy útiles y muy fáciles. En el caso del seno, dicen lo siguiente, ¿no? Y conviene muchísimo sabérselas de memoria porque son muy, muy útiles. La serie es fácil de aprendérsela, es el valor del ángulo menos, van a ir alternando signos, van a ir cambiando los signos, uno positivo y uno negativo, uno positivo y uno negativo. Menos el cubo del valor del ángulo entre 3 factorial, más la quinta del valor del ángulo entre 5 factorial, etc. Solo son potencias nones y siempre son de esa forma, el valor del ángulo entre la misma n factorial. Lo escribimos así ya técnicamente, ¿verdad? Como ver, alternando el valor de la n para ir cambiando los signos, solo los impares acá y solo los impares aquí en el denominador, que son los factoriales. El del coseno va a ser parecido, pero complementario, digamos. El del coseno solo tiene potencias pares, y por lo demás es igual, sería la suma de, ahora va también alternando los signos, tenemos que empezar con un signo positivo y entonces eso funciona si lo ponemos así, ahora son solo pares y tenemos que dividir entre este 2n factorial. Para escribirlo técnicamente de manera completa, esto va desde n igual a 0 hasta infinito.
Y esas son las fórmulas que utilizamos, que utilizan las calculadoras para calcular estos números cuando se los pedimos. Eso lo vamos a estar utilizando. Aquí hay una tabla de algunos de estos valores para distintos valores de n máxima. Claro, como ya hemos visto, nosotros no podemos calcular hasta infinito. Tenemos un límite que escogemos uno para determinar la precisión con la que calculamos. Fíjense, con 4 términos aquí, con 2 ya llegamos a 6 cifras significativas. Para aquí necesitamos unos pocos más valores para llegar a las 6 cifras significativas, pero 3, 4, 5 términos es la fórmula esta mágica que al rato vamos a aprender cómo derivar, cómo obtener la que nos proporciona esos valores. Nos vemos pronto.